Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que os vaya todo muy bien. A ver, os comento. En varios vídeos que he hecho os he comentado que tengo debilidad por la Sportster del 2003. Y la cosa es, eso es así porque es una edición conmemorativa y limitada, y a mí esas cosas, no sé por qué, me flipan. A raíz de ello, he pensado que podría estar bien hacer una recopilación de ediciones limitadas y especiales de motos custom en la actualidad. Y lo cierto es que he encontrado alguna maravilla que ni siquiera sabía que existía. Si te apetece ver las motos custom más exclusivas y guays de la actualidad, quédate a ver este vídeo conmigo. Dentro intro. Vamos a ir entrando en materia y para hacerlo más fácil y entretenido voy a separar las motos que vamos a ir viendo por marcas. Vamos con la primera. Jack Daniel's Limited Edition Indian Scout Bobber. Bien, la cosa es la siguiente. Jack Daniel's, la conocida destilería, tiene una brigada propia de bomberos. Sí amigos, tal cual os lo cuento. Y como tributo a esa brigada y en colaboración con ellos, Indian sacó una edición especial de la Scout Bobber. Solo se fabricaron 177 unidades de esta maravilla que es tan única como elegante. Entre sus características más chulas están las siguientes. Acabados de oro de 24 quilates en tanque y guardabarros. Emblema de la brigada de bomberos de Jack Daniel's en el tanque. Asiento personalizado de Jack Daniel's. Insignia única recubierta de oro de 24 quilates con el número limitado de tu moto. Pedales, clavijas y demás accesorios personalizados con el emblema de Jack Daniel's. Por último, pero no por ello menos especial, te regalan un hacha de bombero grabada con tu nombre y el número de tu moto. Flipa, te regalan un hacha de bombero. Jack Daniel's Limited Edition Indian Springfield Dark Horse. Esta edición limitada de Indian está hecha inspirada en el Jack Daniel's Single Barrel Select, una de las ediciones más exclusivas de la marca de licores y de las más fuertes también. Al igual que en la moto vista anteriormente, esta maravilla se hicieron solo 177 unidades y los puntos que la distinguen de su versión normal son los siguientes. Pintura de 2 tonos pero con un acabado de grano que intenta simular la textura del barril del single barrel. Alforjas rediseñadas y un cuelgamonos de 12 pulgadas. Insignia personalizada de Jack Daniel's. Asiento de cuero también personalizado. Insignia única con el número de edición limitada de tu moto. Y como regalo por la compra de este modelo se entrega una botella conmemorativa de Jack Daniel's Single Barrel y un soporte de madera con el nombre del propietario y el número de su moto. R18 First Edition. Ahora vamos con la moto que más conversaciones generó el último año, al menos en mi entorno, la R18. BMW siempre le ha gustado llamar la atención, en buen sentido de expresión, y en este caso no ha sido diferente. Desde el momento en que apareció el primer boceto de la R18 se sabía que esta moto daría que hablar. Con un motor boxer de 1802 cm3, 6 velocidades, 91 caballos y cardán. Sí amigos, esta bestia lleva cardán, cosa que tampoco nos sorprende tanto si recordamos que pese a todo sigue siendo una BMW. La First Edition actualmente no tiene sobrecoste alguno porque se trata de la edición limitada del primer año de venta del modelo que trae una serie de características únicas, entre ellas lleva una pintura especial del depósito y el guardabarros con la doble línea esa típica y característica de la marca BMW, cromado especial y la insignia conmemorativa de la First Edition. La Ducati se unió con Lamborghini, vaya unión más rara por cierto, para crear un diseño limitado de 630 unidades de la Diebel, una edición numerada bastante llamativa de esta moto que, pese a no ser una custom, sí es bastante conocida en el sector. Probablemente tenga además el título de la cruiser más copiada de la historia de las motos, al menos de la historia reciente de las motos.
En fin, se trata de una edición con un color y acabados totalmente distintos de la Diabel 1260 y que tiene nada menos que 162 caballos y muchísima electrónica. Fue presentada hace relativamente poco y para cuando estoy editando este vídeo siguen aceptando reservas de compra, según me ha comentado un pajarito por la friolera de 33.000 euros. Bueno, ya sabéis, si es tu estilo y tienes el dinero, aquí tienes una alternativa muy única, pero eso sí, si un día te veo, te diré la clásica de eso no es una custom, aunque sea por joder un poco, ya sabes. Rebel 500 Special. Me he debatido mucho sobre si poner o no esta moto en este vídeo, pero al final lo he hecho por los siguientes motivos. Pese a que sea infinitamente más barata que las demás motos que salen aquí, sigue siendo una edición limitada, y tiene algunos puntos atractivos que las otras no tienen, como por ejemplo, que por tan solo 350 euros más que el modelo normal te llevas una edición limitada, lo cual está genial. Y más si pensamos que trae algunas mejoras interesantes como la cúpula, los fuelles, el acabado en diamante del asiento y la iluminación LED, entre otras. En fin, como edición especial low cost, esta se lleva el premio. Ya sabéis que soy un ser de costumbres y pese a que mi idea era la de hacer un vídeo solo de motos absurdamente caras, no he podido evitar incluir esta edición especial porque me gusta y la veo con un buen coste-beneficio, cosa que a mí me importa bastante. Esto, queridos amigos, va a ser todo, espero que os haya agradado el vídeo y ahora, si os parece, me podéis decir cuál es vuestra edición limitada favorita en los comentarios. Yo creo que la mía sigue siendo la Harley Davidson 1200 del 2003, pero la Indian de los bomberos me ha molado y mucho. Un saludo para todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. ¡El 15%! De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete, copón, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.